Bueno, queridos amigos, aquí estamos de vuelta con un vídeo con Erika, que la verdad que muy contentos con su proceso de recuperación. Y hoy Erika nos va a contar y nos va a comentar de primera mano cómo ha sido ese proceso de recuperación tan largo, tan arduo. Erika es psicóloga, trabaja también con trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados, está en Ecuador, su terapia ha sido 100% online y ha estado batallando con bastante tiempo con síntomas de tipo supersticioso mágico. Yo tengo aquí algunos datos, Erika, como por ejemplo la evolución de tus síntomas, que fue de aproximadamente unos 13 años, es decir, que había una larga evolución desde que empezaron tus primeros síntomas hasta que empezaste lo que fue el tratamiento y que tu tratamiento se ha dividido en dos partes, una desde el 2 de junio hasta octubre, desde el 2 de junio del 2021 hasta octubre del 2023, que fueron 2 años y un poquito más. Es decir, Ujú. que muchas veces es lo que yo he comentado a los afectados que vienen y asisten a la consulta con la prisa por la recuperación. Es decir, esto es un proceso, es un camino, algunas veces se hace un poquito largo, pero hay que tener mucha paciencia. En el caso de Erika fueron 2 años por un lado y luego regresó en diciembre de 2023 hasta junio del 2024, que fueron 6 meses más de consulta. Fueron un total de 120 sesiones. Muchas veces el afectado quiere mejorar en la sesión número 4, es que llevo 8 sesiones, es que llevo 16 sesiones. Bueno, Erika, con su santa paciencia, ha hecho 120 sesiones a lo largo de 2 años y medio. Erika, bienvenida. Gracias en mayúscula por estar aquí con todos nosotros, por compartir tu experiencia. Se hace muy difícil que una persona, que un afectado recuperado quiera, sobre todo, dar la cara y contarnos su experiencia. Hemos estado un año, desde junio del año pasado, sin poder tener a un afectado. Mira que hemos dado altas, cientos de altas a lo largo del año, pero realmente se hace muy difícil bueno, encontrar a alguien que quiera compartir su testimonio. Así que, Erika, gracias por estar aquí y tienes la palabra. Gracias, Alejandro. La verdad, muy contenta por estar aquí. Yo le dije a la terapeuta asignada desde el primer momento, yo cuando me recupere quiero hacer el video con Alejandro. No, no que habíamos comenzado la terapia, yo dije, bueno, yo lo quiero. La verdad es que, bueno, son 13 años que tengo de evolución de TOC, pero desde la que la vida se me hizo más imposible a nivel social. Pero desde que yo recuerdo, TOC tengo desde que tengo 4 años, más o menos 3 años desde que lo recuerdo, solamente que sin querer hicimos exposición de forma empírica con mis papás, porque comenzó realmente como un tema de contaminación. Me daba mucho asco los fluidos de las demás personas y una de las cuestiones que siempre me da un poco de risa en tema de todo lo que pasó y cómo lo recuerdo es que cuando uno intenta evitar algo con más ganas, como que lo persigue. Entonces, me tocaba muchísimo compañeros que siempre estaban con gripe, que me cogían las manos con fluidos, que me estornudaban. Entonces, yo estando pequeña no podía hacer nada, pero tenía que cambiarme alrededor de 28 veces de ropa, me sentía sucia, bañarme. Me acuerdo mucho, mi mamá me hizo hincapié hace unos días de esta frase de, mami, ráscame la espalda hasta que me salga sangre porque yo tenía que estar completamente limpia. Bueno, eso fue muy difícil para ellos hasta que un día me llevaron a la playa y comenzaron a lanzarme tierra indiscriminadamente los dos. Y dijeron, hoy día a Erika se le acaba eso y efectivamente se acabó, pero muy, muy fuerte para 5 o 6 años, pero yo llevaba 2 años con eso. De ahí como que me mantuve estable hasta los 11 años más o menos. 11 años pierdo como que a la persona que me crió, que fue mi abuelita. Bueno, fue una pérdida muy dura por tema de cáncer. Ahí comienza el supersticioso mágico. Primero se mantuvo como que fluctuando. Creo que pasé alrededor de la mayoría de tipos que se conocen comúnmente en el TOC. Solamente creo que no me topé con el TOC trans y el TOC homosexual, pero de ahí todos los que había durante ese periodo, desde los 5 hasta los 11 años. Pero mientras lo hacía en la comodidad de mi cuarto, todo estaba bien. Perdón, estoy agripada. Pero como mis papás siempre estuvieron conmigo, porque y bueno, yo soy hija única, entonces es como que me intentaban ayudar, Erika, no puedes hacer eso, me ayudan a enfrentar mis miedos. Mi papá me decía, me acuerdo mucho en la frase que me dijo toda la vida, que fue, Erika, quien pega primero gana. Entonces, bueno, comenzó con el tema de enfrentar mis miedos empíricamente, que si tenía que hablar en público, que Erika hablas, entonces comencé. 11 años fallece mi abuelita y para mí fue muy duro. Es más, estuve alrededor de 3 meses sin llorar. No podía. No podía para nada. Y comienza todo en mi cabeza a dar vueltas. Y si yo no hice lo suficiente, y si no le hice lo suficiente. Y comienza un tipo relacional.
me mitigaba la culpa, la culpa, la culpa, no podía llorar. A los 3 meses recién puedo llorar y como que se apaciguó un poco. Eso estuvo 2 años, por lo menos hasta los 13 años, donde comienza una vida socialmente activa de cualquier adolescente. Y bueno, yo soy hija única, como decía, mis papás son como que intentan cuidarme en todo hasta el día de hoy, yo tengo 28 años. Y lo que me acuerdo es que, bueno, mis papás me decían, bueno, Erika, mi papá muy exagerado en todo su amor, Erika, si tú sales y no tienes cuidado, te pueden atropellar, es que te van a raptar. Y yo así, ok. Entonces, pero comenzaron a subir mucho ese tipo de miedos, aunque no los manifestaba de forma compulsiva todavía, hasta que cuando tenía unos 14 años nos hacen un secuestro a mis papás, a mi mamá, bueno, a los tres. Mi papá lo apuntaron con un arma muy casera, entonces era muy fácil que un tiro se escape. Mi mamá, ¿qué es lo que no le dijeron? Me dijeron que me iban a matar si yo seguía llorando. Me dijeron que me iban a matar a mi papá. Esa fue la frase que a mí me detona completamente el toque que hoy día mantengo, de que por mi culpa van a matar a mi papá. ¿Ya? Mantenía, perdón. Me fusioné que van a matar a mi papá, que van a matar a mi papá, como a los 16 años más o menos, el papá de una compañera de colegio muere. Un accidente de tránsito, no me acuerdo muy bien las circunstancias, y me impacta mucho la noticia porque era una persona con la que yo compartía el tiempo, mi compañera, y él, entonces me sorprendió un poco. Y bueno, comienza este tema de que mi papá comienza a viajar mucho y yo todos los días sufría un constante sufrimiento porque él trabajaba como a unos 45 minutos de aquí, viaja, regresa, hacía como 4 viajes al día. Entonces para mí era un sufrimiento, no le podía decir nada. Hasta que un día se lo confesé y él me dijo, bueno, me voy a morir cuando tenga que morir. Me lo dejó. Claro, en ese momento lo sentí por acá, la ansiedad, pero fue realmente extraño ese sentimiento. Ahorita, si lo recuerdo, no tengo ningún tipo de sensación ante eso y es un poco extraño contarlo. Pero bueno, pasó el tiempo y con mi papá, con mi papá, con mi papá, hasta que un día mi papá, creo que lo chocan, venía en un taxi, después de unos 3 años de eso, y se golpea la rodilla que la tenía operada. Pero lo contó con tanta jocosidad al momento que me dio tanta risa porque dice, me golpearon y justamente en la rodilla operada, no se puede ser así que no. Y como no hice ese match, pasó y como que ese tipo de jocosidad me ayudó a superar el momento. Pero hasta cierto punto creo que fue un tipo de evitación porque volvió. El momento que yo ya conozco a mi pareja, que ya me caso, que ya estoy con esa persona, se voltea hacia él. Es que algo le va a pasar, va a ser por mi culpa, no me he lavado 7 veces las manos, no he podido tomarle una foto bien, es que no me despedí bien en la mañana, es que no le di la bendición. Horrible. Y casualmente por esa época también le toca viajar muchísimo, cosa que mi ansiedad era a full, pero uno podía tolerar, porque de una u otra manera rumiaba mucho con el que, bueno, ya han vivido bastante. Él es 20 años mayor que yo, mi papá tiene 40 años más que yo, entonces yo decía, ok, ya han vivido. Evitación también. Y lo que aprendí con la terapeuta fue que de una u otra manera eso sigue regresando. Son como míos reciclados. Si uno los evita, se reciclan, se reciclan, se reciclan. Tengo a mi hijo. Bueno, eso sí fue un tema complicado porque primero yo estoy con la premisa de toda mi vida, de cuando me diagnosticaron TOC a los 16 años, de que yo no iba a poder estudiar porque el TOC se iba a volver crónico y probablemente iba a tener que estudiar algo corto. Me lo dijo una profesional de la salud. Me dijo que no, era preferible que no tenga hijos porque no los iba a poder cuidar y era preferible que no me casara o no intentara tener una relación porque nadie me iba a aguantar con esto. Entonces, bueno, yo dije, toca morir sola bajo una luz. Y ya me hice todo el panorama en la cabeza. Bueno, eso me acompañó un tiempo mientras estuve embarazada, eh, pero el tema es que estando embarazada, yo estaba tomando fluvoxamina, la Luvox. Bueno, eso fue horrible porque me la quitaron de una cuando se enteraron que estaba embarazada y fue un tema de privación de medicina, pues cuestión de abstinencia terrible y de paso de las náuseas matutinas, el tema del vómito por la abstinencia. Entonces la pasé muy mal realmente. Puedo decir que fue un embarazo feliz por mi familia porque se encargaron de hacerme los días bonitos, pero dentro de mí era una completa tormenta. ¿Cómo lo voy a cuidar? ¿Qué voy a hacer? Me aguanté 9 meses hasta que un día ya no pude más. Los míos de mi cabeza seguían, seguían.
dado que unos 3 años antes de embarazarme, más o menos, venía a otra ciudad que no me gusta mucho viajar, más allá del tema de mi contenido TOC, me mareó mucho. Entonces yo detesto, yo venía dormida y se me ocurre mirar por la ventana y veo una escena espantosa del carro, había pasado algo feísimo en la carretera, yo me quedé con eso. Cuando llegó, me acuerdo, eso me acuerdo muy claro, que yo dije, bueno, capaz que no es alguien que conozca, y seguí con mi día. A lo que llego me doy cuenta en el grupo de mi familia que unos familiares a los que yo quiero muchísimo con mi vida venían viajando. Entonces yo casi me muero. Entonces les escribí, me dijeron, no, ya llegamos, estamos comprando este pollo para cenar. Pero se me quedó. Y justamente en la noche de ese día, un familiar escribe de que había sido una persona con la que yo he trabajado hace mucho tiempo con la familia. A mí me impactó mucho porque venía conectado ya a lo que llevaba hace años. Pasó el tiempo y yo dije, bueno, ahí lo dejo. Lo dejo otra vez, nunca lo trabajé. Ya me embarazo, todo. Pasa el tiempo, ya nace mi hijo. El primer día de maternidad fue el día más bonito porque fue como que mi cabeza dijo, Erika, es tu momento de brillar. Tú siempre habías querido ser mamá de un varón, entonces tienes que hacer. Se cayó completamente. Al día siguiente vinieron todos los pensamientos. Fue horrible, horrible, horrible. Mi hijo nació el 18 de abril. El 18 de abril me la pasé llorando hasta los últimos días de abril, casi por ahí, abril. Me pasé llorando mayo porque no podía cuidarlo, no podía bañarlo. Si le prendía mal el pañal, se iba a morir. Si lo viraba mal, se iba a morir. De paso, él tuvo un tema de reflujo y por el tema de la medicina yo no podía dar el lactar, entonces se complicó más el cuadro. Me pusieron antipsicóticos. Yo nunca sentí que realmente una medicina me funcionara, por eso es que la terapia psicológica para mí fue como que la luz al final del túnel. Mire que siendo psicóloga, nunca habíamos profundizado en la TCC. Yo tenía otro tipo de formación, entonces cuando me dicen existe la TCC, yo, oh, y esto nunca lo aprendí. Pero bueno, yo siempre digo que Dios tiene sus tiempos, yo soy muy creyente, muy aparte de las compulsiones del TOC. Entonces pasé muy mal. El tema reflujo, un médico me dijo, bueno, si tiene reflujo tienes que tenerle cuidado porque se puede ahogar en la noche y se puede morir. Era como que todo en la vida me estaba saliendo mal. Se estaba destruyendo un poco mi relación porque no podía darle el tiempo, pasaba mucho tiempo bañándome. Eso ha sido una de las cosas más grandes que me ha pasado, el tiempo de que creo que si tuviera $1 por cada minuto que desperdició bañándome toda mi vida fuera millonaria. Este, y algo que yo amo muchísimo es tomar fotos. Yo puedo tomar fotos, no de la comida así como usualmente se, pero tomo fotos de momentos, me gusta muchísimo la fotografía. Y yo siento, y siempre les digo a mis pacientes que he visto con TOC, de que siempre el TOC se va a meter con lo que más quieres. Sea tu familia, sea un hobby, siempre va a ser por ese lado. Entonces, me acuerdo, o sea, esto es un antecedente, me acuerdo que un 1 de junio, eran 6 de la mañana, no había dormido toda la noche, tenía 3 días sin dormir. Había dejado la medicina mal de mi parte, pero la había dejado hace una semana porque no podía, me sentía la peor madre del mundo, aparte que todo el mundo me decía, no das el lactar, el niño va a ser enfermizo, todo, y va a ser tu culpa. Entonces había dejado la medicina y créame, Alejandro, que yo había buscado desde la página 1 de Google hasta las 50 y pico. Nunca me había topado con 5, nunca me había topado con el nombre Alejandro Ibarra, nunca. No sé qué tenía el algoritmo contra mí, pero nunca me lo había topado. Y aquí, lamento decirlo, pero en Ecuador es muy escasa la ayuda TOC. Lo más máximo que encuentras son psicólogos que te dicen, si lo piensas mucho, lo atraes y te vas a morir. Es lo máximo que se encuentra, o imposiciones de manos, exorcismos. Entonces, por todo eso yo pasé. A los afectados les digo, por todo he pasado, solamente me faltó probar la quimioterapia. Ya no había nada más realmente, por lo menos en el contexto que yo me desenvolví. El 1 de junio, 6 de la mañana, me acuerdo tanto eh, llorar porque mi hijo, es un tema sensible todavía para mí, porque mi hijo no lo podía cuidar. Y yo le dije, Dios mío, por favor, si yo no lo voy a poder cuidar, 1 de la tarde yo estoy contigo. 7 de la mañana entré a Twitter, yo ni siquiera uso Twitter, no me gusta, no lo entiendo. Y alguien escribe de la nada,
Alejandro Ibarra me sacó del TOC. En la actualidad estoy casado, tengo esposa, tengo hijos y yo dije, no pierdo nada, voy a escribirle. Porque en esa parte decía que hay que escribirle con tiempo porque tiene lista de espera. Entonces yo dije, bueno, no pierdo nada. Pero yo a las 12 del día yo ya básicamente quería dejar el mundo y no podía. A la 1. Me acuerdo que la secretaria de Alejandro me respondió a las 12. Así, como tenemos horas de diferencia. Y me dijo, ok, puedes a esta hora. Vas a estar con tal terapeuta, va a estar supervisado por Alejandro y vamos a comenzar tu proceso de recuperación. Y yo dije, ok, vamos a darle porque es necesario. Voy a darle una última oportunidad por mi hijo. Ni siquiera por mis papás, ni siquiera por mi esposo, por mi hijo. Porque él se merece y yo toda la vida he querido tener a alguien, va a sonar muy infantil lo que va a decir, pero alguien con quien jugar. Entonces no le voy a quitar la oportunidad. Entonces comencé mi primera sesión, me tocó con mi terapeuta. Yo lo primero que se vino a la cabeza es me va a retar por todas las compulsiones que llevo, por todos los años de evolución. Fue bastante feo, la verdad, el tema de querer exponer mis miedos. Nunca lo había hecho, siempre contaba con ciertos sesgos, ciertos cortes. Pero me acuerdo muy claro que me dijo, Erika, no me importa el tiempo de evolución que tienes, tú vas a salir, fin. Entonces me hizo la revisión y yo dije, uy, no puedo, no puedo, no puedo. Ese mismo día mi hijo estaba muy pequeñito, tenía como un mes, se viró y yo creo que fue un intento de un besito. Yo dije, ok, lo voy a hacer, vamos, siguiente consulta. Me habían planteado una exposición que cualquier persona le vería como que Erika, no es nada, es una imagen, tranquila. Es la cosa más horrible para mí. Yo siento que ese día después de la exposición vomité por lo menos una media hora de pura ansiedad, asco, miedo, todo. Pero dije, ok, le vamos a seguir dando. Y le seguí dando y mi papá me ayudaba al tema de tomarme los tiempos porque al principio no podía hacer exposición sola, me costaba muchísimo, lloraba. Pero él me decía, vamos, vamos. Y seguíamos y seguíamos. Cuando yo alcancé el control de síntomas fue como a los 3 meses más o menos. Em, la verdad es que yo sigo pensando que el encontrarme con Alejandro fue un milagro. Un milagro porque es página 52 de Google y nunca toparme con un especialista en TOC. O sea, estaba en la playa con mi hijo y él me miró así y me hizo como un guiño. Y fue el primer momento en 24 años, 20 años, digámoslo así, que mi cabeza se cayó completamente. Y fue como que tiene los ojos más bonitos que he visto. Y seguí con mi día. Claro, en la tarde ya por ahí comenzaron las cositas y todo. Y bueno, comencé el camino, seguí el camino, como al año y medio más o menos, ya me sentía muy bien, pero me daba muchísimo miedo el tema de hacer mis exposiciones por mi cuenta. Se lo comenté a mi terapeuta, afianzamos un poco más, completamos, por decirlo, el año más. Entonces tenía 2 años y la verdad que me sentía muy bien. Pero hay una cuestión que de una u otra manera me gustaría compartirla, que es el tema de los sesgos que tenemos las personas que tenemos TOC, el sistema de activación reticular ascendente de los que tenemos TOC, que es como que se enfoca en buscar siempre las cositas que conecten para darle veracidad a nuestra historia. Y es algo que yo no había abandonado, porque siempre le digo, aquí el tema mío fue que yo dejé cabos sueltos, yo escondí información, porque me daba miedo, era un miedo genuino. Pero dije, no, voy a hacerlo. Ya son 24 años que he pasado con esto, estoy harta. Entonces se lo dije. A mí me encanta tomar fotografías, amo, como decía, y amo comprar dispositivos que cuenten con una buena cámara porque es mi hobby. Y en cada celular que compraba alguien decía algo o algo relacionado a mis miedos y ya no quería usarlo. Y se me acababa poco a poco la ilusión de yo fotografiar ese tipo de momentos. Y mi terapeuta me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Creo que por unos 3 meses llegué a odiarlo un poco. Pero yo siempre les digo a mis pacientes, nos vas a odiar mientras tanto, pero después vamos a estar bien. Pero lo hice y, por ejemplo, una de las cosas que más me hizo difícil la recuperación para mí fue el tema de que las coincidencias que yo encontraba. Que yo sé que es por la realidad distorsionada del TOC, pero alguien soñaba que iba a pasar esto y pasaba, y yo decía, entonces si pasa algo más grave, y como es supersticioso, no hay nada que tú no hagas que te haga sentir en paz, porque es supersticioso. Si yo no me sueno bien la nariz, algo pasa.
si yo no abrazo a alguien, se va a morir. Y entonces a veces afecta mucho el tema de tus gustos, muchísimo. Y son cosas que una cosa no tiene que ver con la otra, pero así se da. Completé los 2 años y medio, un poquito más. La verdad, yo estoy muy agradecida con mi terapeuta, que justamente hace unos meses atrás vi un comentario de alguien que la había tratado, que decía, es muy militar, y me sirvió. Toda la vida la gente había sido suave conmigo porque yo tenía un problema, pero en el momento que alguien fue completamente duro, yo dije, ok. Y lo más lindo es que ella fue completamente dura sin ayudarme a rumiar. Ella no me dijo, si lo piensas, lo atraes. No, ella me dijo, vamos a exponernos, vamos a romperlo ahorita. Entonces, para mí fue una cuestión impresionante. Yo aprendí mucho de ella, aprendí mucho de Alejandro. Realmente son dos personas que yo llevaré en mi corazón hasta que esté aquí. Son dos personas que marcaron en mí el tema de que, ok, si tengo TOC es porque tengo que salir, tengo que contar esto, tengo que ayudar a personas que tengan TOC, tengo que seguirme formando para algún día llegar a ser la mitad de bueno que es Alejandro, porque Alejandro es un capo, no puedo decir otra palabra, lo hace muy bien, lo hace de corazón, le apasiona el tema de la psicología, del TOC, porque es psicología enfocada en el TOC. Y lo que puedo decir realmente es que los altibajos se sobrellevan, o por lo menos yo lo sobrellevé y lo recomiendo, que miremos un objetivo. No el objetivo de que desaparezcan las obsesiones, porque yo siempre digo que no es que dejan de existir los pensamientos, pero de obsesivos pasan a intrusivos, como cuando uno piensa, ay, me olvidé de comprar leche, y pasa, y se me sigue olvidando. Entonces pasan así, porque todos tenemos pensamientos, pero el hecho de vivir atado a un pensamiento y vivir en función a un pensamiento es lo que nos hace daño. Y sí, la vida tiene sufrimiento, pero la vida, además del sufrimiento, tiene creo que mayor porcentaje de cosas bonitas, pero la distorsión que tenemos no nos hace verlas. Entonces, yo en lo personal, como les decía, después de haber probado todo, he probado todo, todas las terapias, todas las medicinas, que por cierto, las medicinas en el caso del TOC, no sé si será en mi caso, hay personas que sí les funciona, pero creo que es un muy bajo porcentaje. Em, yo no tuve mayor mejoría con medicinas, lo único que consiguió las medicinas es subirme muchísimo de peso, bajarme muchísimo de peso, cefaleas y así. Y no digo que no funcione para otras cosas, pero para el TOC en específico, la terapia es la solución. La exposición es lo que podría decir que es lo mejor que puede existir en el mundo, así, en el mundo. Em, ¿Por qué? Porque realmente la exposición no te va a matar, del suelo no vas a pasar. Le pueden preguntar a mi terapeuta, que alguna vez le conté que después de una exposición me desmayé y me quedé tiradita bien, pero no pasé del piso. Es fuerte porque tu cerebro lo interpreta de esa manera. Puedes vomitar, como le digo, vamos a vomitarla, desmayarla, llorarla, pero la vamos a hacer. Pero no hay ningún peligro realmente. El tema es hacerle entender eso al cerebro. Entonces, ahí está la diferencia. Del EPR puedo decir que fue la herramienta más bonita que he tenido en la vida, la más dura. Como hacerse un tatuaje. Duele, horrible, pero cuando ves el resultado es la cosa más hermosa que te ha quedado en la piel. Entonces, por ese lado, eh, con, con la exposición aprendí a que no era tan fuerte como pensaba, pero pude serlo. Y no, y la mayoría de personas piensan que la EPR nos hace fuertes para aguantar cosas que nos pasen. Y no, no nos hace fuertes para eso, nos hace fuertes realmente para darnos cuenta que la mayor cosa de que nuestro cerebro nos alerta no va conectada con el día a día. Entonces podemos vivir. Y lo último que aprendí de mi terapeuta es que actívate conductualmente. Haz las cosas que quieres hacer. ¿Quieres cocinar, pero te da miedo? Ok, hazlo. ¿Por qué? Porque tiene un mayor fin. Por ejemplo, a mí me encanta, como le decía, las fotos. Yo tengo un sinfín de fotos que yo le he tomado a mi hijo. Creo que yo no me tomo ninguna, pero a él le he tomado como no hay mañana. Y soy feliz con ellas, a pesar de haber estado ligada en algún momento a un pensamiento, que si le tomaba fotos, que si esto. Entonces, realmente las señales, los augurios, las supersticiones, porque la mayor parte del toque está ligado al pensamiento mágico, no tienen
ninguna función en TOC. El TOC, todo lo que busca el TOC es malo. Entonces no podemos creerle. Y cuando el TOC dice, no, es que la EPR es mala, bueno, entonces hay que desobedecer. Eso por ese lado. Y dentro de las cositas que hablábamos con Alejandro, y esperamos que en algún momento lo podamos hacer realidad, es traerlo acá al Ecuador para que pueda darnos todo su mensaje de, ok, ¿cómo se sale de esto? ¿Qué es lo que se logra? ¿Cómo puedes recuperar tu vida? Porque hay personas que dicen, tengo 6 meses TOC, nunca voy a volver a ser normal. Tengo 24 años con TOC y soy mejor que lo normal que alguna vez quise ser. Yo no conozco la normalidad. Nunca la he conocido, por lo menos no tengo recuerdos. Pero créanme que soy completamente feliz con lo que tengo ahora. Puede que el día de mañana me fracture el brazo. Yo soy de fracturarme a cada rato. Me operaron incluso de emergencia durante las sesiones que estábamos llevando. Me operé. Del piso no pasé. No me interesó. Operaron a mi esposo. Ok. Mi hijo estuvo básicamente a punto de ser internado. Ok. Lo surfié. Pero aquí estamos y puedo decir que soy bastante feliz con eso. Y el mayor reto de recuperación, que es algo que hablamos con Alejandro, es que usualmente en el TOC para recuperarte tienes que aprender a, ¿cómo sería la palabra? A exponer, voy a utilizarla, lo que más quieres en tu vida. Pero tenemos que tener en cuenta que no es un peligro real, sino que es un peligro imaginario, que hay que necesitar exponerse. En mi caso fue a mi hijo, a mis papás, a mi esposo, a mis animalitos, a lo que yo más quería. En el caso de otra persona puede ser su sexualidad, en el caso de otra persona puede ser el simple hecho de comer, en el caso de otra persona pueden ser tantas cosas, el hecho de usar su bufanda favorita, el hecho de besar a su mamá en la frente, el hecho de abrazar a su mascota. Con todo se mete. Realmente lo peor que uno puede hacer es negarse a sentir esa experiencia. Quiero abrazar a mi perro, pero tengo miedo a tener relaciones con mi perro. Ok, con más ganas voy y el abrazo. Manteniendo la duda, medio desmayándome. Mi perro me va a cuidar. ¿Ya? Pero es necesario el hecho de sentir eso para volver a sentir la normalidad. Va a haber estrés, sí. Va a haber momentos en donde uno no quiere presentarse a consulta, va a haber momentos en donde uno llorará toda la noche, ya pasé por eso, porque mañana me toca un estímulo feo, yo lo sé. Pero vamos a tener que tener a alguien o ser nosotros mismos que nos diga, ok, va a ser tu momento más feo del día, pero más tarde vamos a comer helado. Y así no vayamos por el helado, igual vamos a tener que exponernos, porque yo lo que llegué a comprender al final de la terapia es que en mi afán por no hacerle daño a mi hijo, le estaba haciendo todavía más daño. Porque no pasaba tiempo con él, porque no lo besaba, porque no lo abrazaba, porque no lo bañaba, porque no le daba de comer, porque no lo sacaba. Ok, en mi cabeza, según mi cabeza, en sus momentos de exposición le estaba haciendo daño. Pero cuando ya lo llevo al parque, cuando ya juego con él, cuando de vez en cuando tenemos alguna conversación, cuando me dice mamá quiero papas, cuando puedo trabajar para comprarle las papas, cuando me dice mamá quiero esto, cuando me dice mamá subámonos acá, mamá nademos, mamá abrázame, mamá beso. Cuando puedo hacer eso, siento que nunca fue la decisión incorrecta el tema del EPR. Y eso siempre va a ser mi gran agradecimiento. Y las recomendaciones a otro afectado, fuera de las que he dicho, es que em, yo podría decir, pero no lo voy a decir, podría decir que Alejandro y su equipo sí son la solución para muchos problemas del TOC, para muchísimos, para 99.9. Pero más allá del TOC, más allá de lo que te dice el TOC, porque, como decía, el equipo de Alejandro y Alejandro no son el 99.9, son el 100% de la solución del TOC. Uno tiene que confiar, tiene que lanzarse y a ver si nos cogen allá abajo, porque probablemente sí, pero vas a tener que vivir con esa incertidumbre de que si nos van a coger allá abajo después de votarnos. Porque el terapeuta está, las herramientas están, pero la decisión es tuya. Y el EPR no se comienza con, ok, ya sé que me estoy curando, no, no comienza así. Uno dice, bueno, vamos a intentarlo a ver si es que me ayuda en algo. Pero cuando ya llega a la mitad del camino uno dice, uy, me ayudó bastante. Incluso me acuerdo una vez que creo que le escribí a mi terapeuta que le diga a Alejandro, hoy pasé un día tan tranquilo,
que me asusta. Entonces, realmente Alejandro, yo todavía, y voy a creer toda la vida, que encontrarlo y encontrarla a la terapeuta fue un completo milagro. No podré decir más, estaré completamente agradecida con Dios siempre, con ustedes. Ustedes para mí realmente son un ejemplo de pasión, bondad, servicio. Em, no voy a olvidarlos nunca. Es más, si puedo ir a España el próximo año, les llevaré un paquete de regalos inmenso, porque para mí ustedes, más allá de ser las personas que me ayudaron, que lo ayudaron a mi hijo a tener una mamá, porque como les decía, o sea, dentro de mis papás ya tuvieron una hija, mi esposo tiene una esposa, pero mi hijo me necesitaba y ustedes me dieron la mano cuando no había esperanza, porque mi trastorno era de muchos años. Y el que me hayan dicho que no voy a poder tener hijos, no voy a poder cuidarlo, es lo que más a mí me dolía. Y que haya aparecido y me haya contestado con tanta rapidez, créame que me salvó la vida, es lo que puedo decir. Y con Dios toda la vida estaré agradecida por haberlo puesto en mi camino, de verdad. Gracias, Erika. Gracias. Estoy completamente sin palabras, Erika. Súper emocionado, sin palabras. La verdad que tu mensaje me ha llegado 100% al corazón y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Que Dios nos ha puesto en el camino para ayudarte, pero el trabajo lo has hecho tú. Es decir, eres la persona que se ha levantado cada mañana para exponerse, para enfrentarse, sobre todo has confiado, has creído, nos has dado la oportunidad de ayudarte. Cuando más dudas hay con respecto a esto, ¿no? Porque siempre hay la duda, y si lo mío no es TOC y es que, punto suspensivo, y si Alejandro o cualquiera de su equipo no podrá ayudarme realmente. En fin, siempre hay dudas relacionadas con la terapia, con el terapeuta, con todo lo que nosotros hacemos, absolutamente, con los síntomas, etcétera, etcétera. Y tú, pues, has confiado plenamente. Eso es importantísimo. Yo siempre digo a nuestros afectados, debes confiar en mí, 100%. Si tú confías en mí, yo puedo hacer mi trabajo, pero tienes que confiar ciegamente en mí. Y a veces es una fe ciega. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tenemos que creer simplemente, tenemos que tener fe en algo. Tú lo has hecho, lo has conseguido. Yo tengo que decir, entre otras cosas, que el TOC supersticioso es quizás el más complejo y el más difícil de tratar. Tú lo has tratado, en este caso, adecuadamente, enfrentándote, exponiéndote, vomitándote, arremangándote, subiéndote las mangas y vuelta a empezar si hace falta, el tiempo que hace falta, sin estrés, sin presión, sin la presión de que el tiempo, de que tengo una boda en agosto, de que me voy de vacaciones, de que mi hijo, no, llevando la terapia con el tiempo necesario. Y así es como se trabaja relajado realmente. Y necesitamos ese ambiente de relajación para que el TOC no siga haciendo daño, no continúe haciendo daño, porque el TOC trabaja con estrés. El estrés por la terapia, el estrés que tengo que pagar la terapia, el estrés que necesito recuperarme para, viene la Navidad y tengo que recuperarme. Bueno, pues te recuperarás o no, esto lleva un camino, lleva un proceso, cada uno lleva su ritmo y tú no le has prestado atención a todas esas variables, sino que te has enfocado en tu recuperación en línea recta y evidentemente has valorado todos esos pequeños momentos que has empezado con tu hijo hasta que poco a poco se han ido extendiendo, que para nosotros es la parte maravillosa y la parte más sensible, humana y emocionante de todo esto. Ayudarte a recuperar tu vida, ayudarte a recuperar la ilusión con tu familia, con tu hijo, con tus padres. Para nosotros es que no tiene precio. O sea, la alegría más inmensa para nosotros es devolver a su vez la calidad de vida de la persona y que la persona evidentemente sea funcional y pueda llevar todas las áreas de forma normal, ¿no? En tu caso, adicional a eso, como no es poco, encima eres psicólogo, es decir, te has especializado en TOC, has hecho el BTTI, que es la especialidad de TOC en español, trabajas con afectados con TOC, es decir, que lo vives en el día a día. Cuéntame un poquito, Erika, ¿cómo es tu experiencia? Porque muchos se preguntarán, bueno, Erika, que es psicóloga y a la vez trabaja con TOC, ¿eso cómo puede ser? Es decir, cuéntanos un poquito tu experiencia, no sé, como paciente y como terapeuta al mismo tiempo. Claro, o sea, bueno, mi esposo me decía, porque yo le decía que yo quería dejar la psicología porque no iba a poder. Entonces me dijo, vamos a buscar todas las formas y vamos a lograrlo. Y después cuando apareció Alejandro me dijo, no creí que apareciera tan rápido. Entonces, bueno, como paciente, realmente
primero me cuestionaba un poco, porque yo decía, ¿cómo me puedo especializar en TOC? A veces los especialistas TOC pasan como que poco empáticos en ciertas partes, porque no contestan las preguntas, porque nos dejan con la incertidumbre, porque uno piensa que después de la terapia va, uy, qué chévere me siento, me voy de fiesta, pero no. Uno termina peor, creo que en las primeras, hasta que uno ya le coge el asunto al juego. Em, pero de parte de eso, como paciente, y como terapeuta puedo decir que al principio sí fue un poco duro, porque como también habían casos de supersticioso mágico, que me dicen, uy, doctora, pero es que, acá se dice mucho doctora, uy, doctora, pero es que se cumple. Y yo le digo, a ver, ¿qué pasó? No, es que estaba pensando en que iba a haber un sicariato, que ahorita está muy común. Y yo le digo, ¿en serio? ¿Y dónde lo vio? Ah, no, es que fui a la tienda y compré un diario que acá se llama Extra, donde es muy amarillista la prensa, es muy crónica roja, entonces es lo más común que hay. Ay, bueno, pues yo decía en mi cabeza, eso es profecía autocumplida. Entonces, usualmente uno de los retos en consulta que me topé mucho fue el tema de ya no ser paciente, sino ser terapeuta y escucharlo con la calidad de terapeuta y sentir que, ok, la realidad en el toque está alterada. Tengo que ayudarlo a que vuelva a recuperar su vida y no se siga dejando llevar por la realidad alterada del toque. Entonces, sí fue un reto. Y mi terapeuta me lo advirtió y me dijo, Erika, tienes que separar, tienes que ser paciente, tienes que ser terapeuta, pero no voy a negarlo y para algún psicólogo que me esté escuchando que también tenga TOC, o sea, hay cosas que dicen los pacientes que no se queda así como que... Por ejemplo, me acuerdo que yo tenía un caso que vimos en una certificación que tomé, un caso, creo que era un caso ejemplar que decía que alguien le había dicho que ese día lo iban a agredir, algo así, a esta persona, en este caso, y que al final lo agredieron. Entonces yo me quedé así, porque una cosa que nos pasa mucho a los temas TOC es que a veces pensamos que escuchamos voces y no escuchamos voces. Yo soy le llamo pensamientos en HD, son pensamientos tan altos que uno ya los escucha como voces. Entonces yo decía, ¿y si lo que escuché en la mañana me pasa como le pasó a él? ¿Cuál es la diferencia entre él y yo? Ninguna. Entonces me sugestionaba muchísimo, pero como una cosa importante, la práctica es el maestro. Ok, seguimos dividiéndonos, no siendo pacientes, sino siendo terapeutas. Porque uno, por ejemplo, como terapeuta también tiene problemas en casa. También se le quemó la comida y el hijo lo estaba mirando ahí, ¿ya? Pero uno no va y le quiere lanzar el sartén al afectado. No, no, uno dice, ok, dejo esto, lo vengo a lavar más tarde y continúo con mi terapia. Entonces, realmente eso fue una de las cosas que puedo decir que mi terapeuta me enseñó al tema de, ok, ahorita ya lloraste media hora porque hiciste la exposición, pero en media hora tienes consulta, entonces a bañarse y a prepararse y efectivamente me bañaba, me preparaba y ya no era Eric Ulloa paciente, ya era Eric Ulloa terapeuta. Entonces, realmente eso me enseñó mucho, aunque sí fue muy difícil, no voy a negarlo, pero me enseñó muchísimo. Está genial, está genial. Es decir, terapeuta y paciente se puede ser. En algún momento, evidentemente, hay que dividirse y en tu Ujú. caso, ahora que ya estás recuperada, pues que tienes el dominio y el control sobre tu mente, aún más. Es decir, ahora es cuando quizás vas a disfrutar más de tu trabajo, vas a disfrutar más Sí. de tus pacientes, de ayudarlos, de orientarlos, de hacer las exposiciones, de ser firme, Erika, a la hora de hacer las Ujú. exposiciones como hemos sido nosotros contigo, porque es necesario, porque si somos un poquito, vamos a decir, mano blanda, debemos ser empáticos, pero tenemos que ser firmes a la hora de exponernos, porque si no, no vas a enfrentar el estímulo temido. Es decir, le temes tú y le voy a terminar temiendo yo, ¿entiendes? Entonces, no te podría ayudar. Tenemos que ser firmes y eso es parte de las características del terapeuta que debe tener. Sí, yo les digo a mis pacientes, yo no te voy a atacar a ti, le voy a atacar al todo. Y a ti yo te puedo dar un abrazo, mucho tiempo, para que te sientas mejor. Pero al toque yo tengo que patearlo. Tengo que patearlo muy duro. Entonces, por ende tú te me estás cruzando, entonces tengo que patearte a ti. Pero esas patadas no van a ser para siempre. El cerebro se va a acostumbrar. Y a veces uno dice, y me ha pasado mucho y es triste verlo, más que todo de pacientes dependientes de otras personas para el tema de los pagos de las terapias. No, pero es que se va a casar, entonces no podemos gastar en esto. ¿Usted prefiere algo que va a trascender o prefiere algo que se va a ir nada más? Puede tener una boda más sencilla, pero esta recuperación, créanme que a su esposo y a los que tengan le va a ser excelente porque va a recuperar a lo que realmente es, no a lo que tiene atrapado el TOC. Entonces, es realmente
yo lo veo como un pequeño pago para ser quien realmente se soñó. Así es, Yo lo así veo es, así. así es, así es. Muy emocionante, Erika. Muy emocionante tu testimonio y tus palabras, la verdad que sí. Erika, para ir cerrando, una recomendación final. ¿Cuál elegirías para otra persona que está, sobre todo comenzando el proceso de recuperación? Para la persona que está con desconfianza, incrédulo, para la persona que está batallando y quiere comenzar el proceso de recuperación. ¿Qué recomendación le harías? Bueno, yo recién aprendí a andar en bicicleta, pero es la recomendación que yo uso. La EPR es como andar en bicicleta. Al principio va a sentir uno que se va a estrellar y se va a rayar toda la cara, me ha pasado. Pero ese rayón de cara no va a ser la muerte. Ese rayón de cara simplemente va a servir para, ok, me tengo que agarrar más fuerte, nada más. El soltarse, el entrar con desconfianza, son dos cosas que uno se cuestiona muchísimo en el TOC. Porque uno dice, ok, ¿y qué pasa si se me cumple? El psicólogo no me va a decir como que hay pobrecito. No, uno piensa eso. Pero realmente es que hay que entrar con, así haya desconfianza, si haya miedo, hay que hacerlo con miedo y desconfianza, pero hacerlo. Porque si tú huyes, y esto sí me gustaría que ojalá ese mensaje llegue a muchísimas personas, si tú huyes al estímulo, si tú compulsionas, entre comillas, escondidamente, así, llamémoslo así, si lo compulsionas de esa manera, si, como decía mi terapeuta, si dejas cabos sueltos, ya no va a ser una cachetada la que te dé el toque esta próxima vez, va a ser un disparo. Porque cada vez que uno evita, que uno dice, no le voy a contar a mi terapeuta o a Alejandro, sí que me estoy viendo con él, que le tengo miedo a que si no estornudo 3 veces, ya algo va a pasar. Entonces lo que hago es simplemente mejor pestañeo 3 veces porque es menos perceptible. O me toco el paladar 3 veces con la lengua porque es menos perceptible. Me estoy dejando cabos sueltos. Estoy desconfiando de él. No lo estoy haciendo la tarea real. El síntoma va a volver, te va a golpear más fuerte y va a ser más difícil salir. Entonces, mi consejo realmente es, no evites. La evitación es lo peor que puedes hacer. Lánzate con todo. Que, mira que fuera de que, del tema de que soy psicóloga, voy a hablar como paciente y como una compañera que también sufrió con esto. Lánzate, porque aunque no se vea Alejandro y el terapeuta al final de la caída, sí te van a coger, ¿ya? Sí te van a agarrar, sí te van a ayudar. Pero tienes que lanzarte, tienes que vivir ese tramo, tienes que vivir esa caída libre. Abajo te cogen, abajo te agarran, abajo te dicen, lo hiciste, como me está diciendo ahorita Alejandro. Pero mientras eso, realmente, haz lo que yo digo, y me gustaría cogerlo de una serie que estuve viendo hace mucho. Al miedo, ponle fe. Que la fe mucho más allá de lo religioso, porque usualmente lo relacionan, es simplemente el hecho de lanzarse. Y no esperar lo mejor, sino simplemente me lancé, bueno, ya, ya se verá en el camino. Y como dije al principio, lo seguiré repitiendo siempre, Alejandro fue un milagro. El equipo de Alejandro fue un milagro. El que me hayan contestado rápido fue un milagro. Y hay que soltarse. Hay que soltarse. A veces uno dice, aprende a soltar tus miedos. Pero a veces uno hay que aprender a soltarse a uno. Entonces, esa sería mi mayor recomendación, Alejandro. Muchas gracias, Erika. Gracias por estar aquí conmigo hoy, por tu testimonio. Es completamente, bueno, no tengo palabras, es incalculable la ayuda que a través de tus testimonios le podemos dar a otras personas y sobre todo yo lo valoro mucho. La verdad que tenía muchas ganas de hacer este vídeo contigo desde el comienzo, que lo comentaste y bueno, se ha hecho largo. Es que esto a veces es largo, pero Sí, se ha hecho largo, pero seguro, firme y seguro, que es lo más importante. Y hoy estamos aquí disfrutando de tus palabras, disfrutando de tus testimonios, disfrutando de este vídeo y seguramente los que los vean van a disfrutar tanto como nosotros. Erika, para cerrar, tú eres psicóloga, estás en Ecuador, trabajas también con TOC, eres terapeuta. Los que te quieran contactar, ¿a dónde pueden escribir, llamar, etcétera, etcétera? Déjanos tus contactos, por favor. sí, claro. Bueno, yo le pasaría la tarjetita de presentación. Mi celular es el +593-99-258-1607 y mi página en Instagram es Construyéndonos S. Construyéndonos ese por Instagram y tu número de teléfono celular móvil que has dejado que la persona
que vea el vídeo, puedes retroceder el vídeo y tomar nota de tu Claro, dato de contacto. Perfecto. yo Genial. encantada. Genial. Pues Erika, muchísimas gracias de corazón, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy y seguimos en contacto. Seguimos, esto es un camino de la vida, seguimos trabajando, seguimos uniendo esfuerzos y espero algún día poder visitarte a hacer un evento en Ecuador, que lo tenemos pendiente. Este año Sí, no se ha podido, seguramente el año que viene tendremos un poquito más de suerte y lo llevaremos a cabo hacia adelante. Así que espero que sí. seguramente nos veamos pronto en persona. Un abrazo muy grande, Erika. Gracias. Bendiciones, Alejandro, para usted, para el equipo y a mi terapeuta, aparte de las bendiciones, y para usted también, los quiero mucho y tienen un gran lugar en mi corazón. Gracias, gracias, Erika, de corazón. Un abrazo grande.